Hoy te enseño cómo OWL2 cambió la forma de pasar clases y estilos entre padres e hijos. Me refiero a los componentes y por qué ya no funciona como antes. Además, hoy vas a aprender cómo solucionar esos problemas para que puedas adaptar y migrar tus módulos antiguos a la nueva forma. Ponte 11, chaval, porque si migraste a OWL2 y tu componente salió en calzones, este machetazo es para ti. Ya no basta con pasarle la clase al hijo y esperar que se la ponga. Ahora hay que decírselo clarito. Esto es tuyo y te lo pones aquí. Vamos al código, compadre, que esto no se arregla con rezos ni con fe. Could not understand what you said. Miso, ese enlace que soltaste no pinta como parte del guión. ¿Querías meter algo más o fue un descuido? Olvídate del guión. Ahora estaba siguiendo mi guión, ¿vale? Sí, Miso, estoy siguiendo el tuyo al pie de la letra. Modo chico selva activado. Vámonos de una al código. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es una aplicación escrita entera en OWL y ahora mismo está cargando muy bien. Pero vamos a ver el problema. De Contact App es el componente padre. Estoy definiendo aquí los componentes hijos. Como ves, el navbar. Vamos a ponerle, por ejemplo, este class. En OWL 1 sí que dejaba aplicar clases CSS directamente a los componentes. Pero ahora si yo le pongo este class, vamos a actualizar aquí la aplicación de OWL. Ya no carga, se quedó en blanco la pantalla completamente. Si nos vamos a inspeccionar el código con la consola aquí del navegador, vamos a ver un montón de errores y todo está en rojo. Aquí estoy viendo que viene el error por props, más o menos después de analizar un poco el log del error. Antiguamente se hacía así. Lo mismo si querías definir aquí un style, se definía directamente aquí. Pero ¿qué pasa? Ahora en OWL, en esta nueva versión, ya no se pueden definir así. Paso número 1. Nos vamos directo al archivo JavaScript del componente hijo al navbar.js y ahí tenemos que declarar el prop como se debe. Además de definir el props, tenemos que decirle el tipado y tenemos que decirle si es obligatorio o si es opcional. Y definimos un objeto. Con esto, el componente hijo sabe que puede recibir una clase, pero si no se la mandas, no arma escándalo. Tranquilo, se queda calladito. Si no lo haces y el padre no le pasa nada, OWL te va a tirar el machete en la consola. Pero si lo dejas como optional, true, el componente sigue su camino aunque no le mandes nada. Así te evita dolores de cabeza innecesarios. Le puedes meter un valor por defecto también, pero con dejarlo opcional ya andamos bien. Bueno, una vez que ya tenemos definido el prop en el componente hijo, navbar, nos vamos al template del componente padre, ¿verdad? Ya con el prop definido en el hijo, nos vamos al template del padre, al contact app, y ahí le mandamos la clase como corresponde. No te olvides, como es una expresión JS, hay que meterla entre comillas simples. Ya no vamos a definirlo como un class normal así, sino lo tenemos que pasar como si fuese una variable de cadena, un string. Entonces lo vamos a encerrar en comillas simples. Y si pones fuera simples, dentro tienen que ser dobles. Pero así ya estaría bien. Ahora Exacto, Miso. OWL no es tonto, pero tampoco adivino. Ahora vamos a ver si ya renderiza la aplicación. Ya nos sale el error. Nos falta el tercer paso en el componente hijo, es decir, en la plantilla del componente hijo navbar, donde queremos pintar ese estilo. Claro que sí, compadre. El padre ya le dio la ropa al hijo, se la pasó planchadita y con olor a lavanda. Pero si el hijo no se la pone, sigue en calzones. Vamos a la plantilla del hijo, que es navbar, el template de navbar, y vamos a decidir en cuál de estos elementos de la plantilla queremos aplicar ese prop. Él elige si se la pone en el pecho, en la cabeza o si la usa de capa como superhéroe. Entonces, si el container fluid es tu estructura principal, Ya no vamos a utilizar un class así estático como está aquí definido. Tenemos que hacerlo dinámico porque es una variable, es un prop. Que utilizar en QWeb el TATT. ahora como estamos recibiendo el valor desde afuera, hay que usar TAT class, que es el que permite meterle una expresión dinámica, un prop, una variable viva. ¿Y cómo recibimos el valor de ese class que nos está pasando el padre? Con props.class. Así es como se llama. Acuérdate que así es como se llama el prop. Ya no es que estamos pasándole un class a pelo CSS, ahora se lo pasamos como un prop, como una variable y lo tenemos que asignar de esa manera. Y actualizó la página, nos ha cambiado el color. Vamos a ponerle aquí un danger. Lo mismo para style. Vamos a hacer un ejemplo con style. Style color. Mismo procedimiento. Acuérdate de pasar bien el color, comillas simples, para que se pase como una variable de tipo cadena.
Ahora vas a ver que nos puede fallar. Aquí nos ha dado otra vez el error. ¿Por qué? Porque recuerda que así como definimos class, tenemos que ir a definir otra vez el prop en el componente hijo. Entonces lo volvemos a duplicar esta línea y en vez de class, style. Extomisó. Finalmente volvemos a poner aquí el ATT style, props style y volvemos a hacer el mismo paso. Si ahora actualizamos la página, lo que pasa es que ese fucsia Boom. Miso. no Si nos todo ha está en funcionado. orden. No, ya lo tenemos. Es un ejemplo, no tiene tanta importancia el estilo que estamos mostrando aquí, sino cómo se pasan los nuevos props, class y style en un subcomponente hijo desde el padre. Ese ha sido el video de hoy. Funciona, hazlo así. Cuando estamos en el padre definiendo el componente hijo, pasamos como props. Segundo paso, en el componente hijo con el ATT Dynamic Attribute de QWeb, vamos a especificar en qué uno de los nodos o elementos del template del hijo queremos recoger esos estilos. Tercer paso, en el archivo JavaScript del componente hijo, tenés que declarar los props que vas a recibir, class, style, lo que sea. Si llegaste hasta aquí, compadre, ya sabes que este no es un canal cualquiera. Este es el mejor cuartel para aprender Odoo en español, como se debe, con técnica, machete y sin mariconadas. Suscríbete, activa la campana y deja tu comentario ahí abajo, porque aquí, en cada video, soltamos puro conocimiento del bueno, directo para que lo uses en campo. Lizardu fuera.